Mi hermana sufrió acoso y daños por parte de la vecina y su hijo, pero nunca imaginamos que el karma llegaría de forma inesperada y contundente. Nunca imaginé que mudarme con mi hermana sería solo el comienzo de una pesadilla aún peor. La idea era simple: alejarnos de nuestros padres para buscar paz, un nuevo comienzo. Pero lo que encontramos fue otra batalla, esta vez con una vecina que parecía salida de una historia de terror moderna. Ella, Karen, y su hijo eran una tormenta constante para nosotros, especialmente para mi hermana. Al principio, pensamos que solo eran vecinos ruidosos, pero pronto la situación escaló. Karen empezó a meterse en todo, criticando cada cosa que hacíamos, desde cómo decorábamos el departamento hasta cómo mi hermana se vestía. Lo que empezó como comentarios molestos terminó en acoso diario. Pero el peor golpe fue cuando Karen, sin motivo alguno, decidió destruir la Nintendo Switch de mi hermana. No era solo un aparato para nosotros. Esa consola significaba más que entretenimiento. Era una conexión con nuestra infancia, una forma de escape de todo lo que estábamos viviendo. Recuerdo el día que llegó Karen, con una sonrisa falsa, y en un descuido, lanzó la consola al suelo frente a nosotros. Mi hermana estaba devastada. Sus lágrimas hablaban más fuerte que cualquier palabra. Pensamos que esa agresión sería el final, pero no fue así. La violencia sutil de Karen y su hijo siguió creciendo. Mi hermana ya no se sentía segura, y yo estaba cada vez más frustrado por no poder hacer nada para protegerla. Pero entonces, algo inesperado ocurrió. Un día, el hijo de Karen apareció con un ojo morado y un brazo roto. La historia, que parecía solo una de acoso, comenzó a tomar un giro inesperado. Las piezas del rompecabezas empezaron a encajar, y la justicia, aunque de forma cruda, parecía alcanzarnos. El karma estaba a punto de hacer su aparición. Cuando vi al hijo de Karen con ese ojo morado y el brazo en cabestrillo, no podía creerlo. No era una escena que esperara ver en medio de todo ese caos. La vecina, tan segura y altanera, parecía ahora una mujer desesperada, furiosa, pero también algo asustada. La boca le temblaba mientras decía que su hijo había tenido un accidente en el parque, pero yo no podía evitar sospechar que había algo más detrás. Poco a poco, las piezas empezaron a encajar. Resultó que el hijo de Karen, un chico problemático desde siempre, había estado provocando a mi hermana sin descanso. No solo con palabras, sino con pequeñas agresiones que nadie había visto. Fue entonces cuando decidí no quedarme de brazos cruzados. Una tarde, después de otro altercado, mi hermana me confesó que ese chico le había roto la Switch en un arranque de rabia porque ella no quiso prestársela. Esa era la gota que colmó el vaso. No podía permitir que siguieran haciendo daño, y menos a ella, que solo buscaba tranquilidad. Comenzamos a registrar todo, a documentar cada insulto, cada agresión, y no tardamos en llevar el asunto a la policía. Pero lo más importante fue la reacción del propio hijo de Karen. Al día siguiente del accidente que él mismo había provocado, dejó de molestar. Y no solo eso, su madre, Karen, empezó a cambiar su actitud, como si el castigo hubiera sido justo. Lo que ocurrió después fue sorprendente. En el vecindario empezó a correrse la voz de lo que había pasado, y poco a poco, Karen y su hijo fueron quedando aislados. Nadie quería relacionarse con ellos, y esa justicia social, ese karma que habíamos estado esperando, llegó sin que tuviéramos que hacer más. Lo que más me impactó fue ver cómo la situación afectó a Karen. Esa mujer que parecía invencible, siempre controlando todo y a todos, empezó a mostrar grietas. La actitud de superioridad que tenía se convirtió en miedo y desesperación. Su hijo, antes un problema para todos, se volvió aún más retraído, como si cargara con el peso de sus errores. Por nuestra parte, mi hermana comenzó a recuperar la calma. Poco a poco, volvió a salir con sus amigos, a jugar, a sonreír sin miedo. La Switch, aunque destruida, fue reemplazada por nosotros, pero lo que más valía era el mensaje claro que habíamos enviado. Nadie podía hacernos daño impunemente. Sin embargo, la historia no terminó ahí. Una tarde, mientras bajábamos las escaleras del edificio, nos topamos con Karen. No nos miró a los ojos. Su rostro estaba pálido, y sus palabras, aunque pocas, tenían un dejo de arrepentimiento. Nos pidió disculpas por todo lo que habían hecho,
algo que nunca creí que escucharíamos de ella. Fue un momento extraño, porque a pesar de todo el daño, entendimos que esa era la manera de cerrar un ciclo. Ella y su hijo necesitaban entender las consecuencias de sus actos para cambiar. Y nosotros necesitábamos paz, algo que habíamos encontrado finalmente gracias a la fuerza para enfrentar y no dejar que el abuso continuara. En ese instante comprendí que a veces la justicia no llega solo por la ley, sino también por la reacción de quienes se niegan a ser víctimas. Y que el karma, ese equilibrio invisible, se manifiesta cuando menos lo esperas, a veces con dureza, pero siempre con justicia. Pasaron los meses y la dinámica en el edificio cambió por completo. Karen y su hijo seguían viviendo allí, pero el ambiente era distinto. Ya no eran esas figuras agresivas que sembraban problemas. Parecía que el castigo social y sus propias experiencias les habían hecho reflexionar, aunque mantuvieran cierta distancia con todos. Mi hermana comenzó a florecer de nuevo. La confianza que habíamos perdido con esos primeros días de mudanza fue regresando poco a poco. Ahora salía más, hacía planes, incluso volvió a invitar amigos a casa sin miedo a que la molestasen o que algo malo pasara. Y yo, al verla así, sentí que todo el esfuerzo había valido la pena. Pero no todo fue tan sencillo. El brazo roto del hijo de Karen trajo consecuencias más profundas de lo que imaginábamos. Resultó que la lesión no solo fue física, sino que también destapó una cadena de problemas familiares que nunca se habían hablado abiertamente. Se hicieron visibles tensiones y conflictos que explicaban en parte la actitud tóxica de Karen y su hijo. Un día, hablando con el portero del edificio, me enteré que Karen había tenido problemas serios con su exmarido y que el hijo cargaba con mucho resentimiento por esa historia familiar rota. No era una excusa para sus actos, pero daba contexto a su comportamiento. A veces, el dolor y la frustración se disfrazan de agresión. Entendí que nuestra lucha había sido solo una batalla dentro de una guerra mucho más grande. Pero también supe que, a pesar de todo, habíamos logrado establecer un límite firme. El respeto no se mendiga, se exige. Y nosotros, al alejarnos de un pasado tóxico, habíamos encontrado la fuerza para protegernos y sanar. Con el tiempo, Karen empezó a mostrarse más reservada, incluso algo amable en ocasiones. No era el cambio radical que esperábamos, pero era un avance. Su hijo, por otro lado, seguía recuperándose lentamente del brazo, y aunque mantenía una actitud distante, ya no nos provocaba. Un día, mientras mi hermana y yo estábamos en el parque cercano, vimos al hijo de Karen solo en un banco, mirando al suelo. Se notaba que llevaba el peso de muchas cosas encima. Mi hermana, con esa empatía que la caracteriza, se acercó y le preguntó si quería hablar. Para sorpresa mía, él respondió, y no con palabras agresivas, sino con un tímido intento de disculpa. Esa pequeña conversación fue un punto de inflexión para todos. No se volvió un amigo ni nada por el estilo, pero ese gesto abrió una puerta. Un día, el chico se atrevió a pedirle perdón a mi hermana por todo lo que le había hecho. Fue un momento incómodo, pero también liberador para ambos. Aprendimos que el odio y el rencor solo alimentan el ciclo de violencia, y que romperlo requiere valentía y a veces ofrecer una oportunidad para redimirse. Sin embargo, dejamos claro que el respeto era fundamental, y que no toleraríamos más abusos. Mirando atrás, puedo decir que aquella mudanza, que parecía el comienzo de una pesadilla sin fin, terminó siendo una lección sobre límites, perdón y justicia. La vida nos pone pruebas difíciles, pero lo importante es cómo las enfrentamos y qué aprendemos de ellas. Poco a poco, el ambiente en el edificio comenzó a mejorar. Karen y su hijo ya no eran las figuras temidas de antes. Aunque nunca se convirtieron en vecinos ideales, el simple hecho de que la tensión bajara significó un enorme alivio para mi hermana y para mí. Aún así, había momentos en que la desconfianza se colaba en nuestras interacciones. Sabíamos que cualquier pequeño conflicto podría volver a encender la chispa de los problemas, y estábamos preparados para defendernos, pero con calma y sin caer en provocaciones. Una tarde, mientras organizábamos una pequeña reunión en casa con algunos amigos, escuchamos golpes fuertes en la puerta. Era Karen, con una caja en las manos. Dentro había un paquete envuelto con cuidado. Nos explicó que era un regalo para mi hermana, una nueva consola, igual que la Switch que habían destruido.
No fue un gesto grandilocuente ni lleno de palabras bonitas, pero sí una señal clara de que algo había cambiado. Mi hermana, al recibir el regalo, se quedó en silencio unos segundos antes de sonreír con timidez. Ese pequeño acto cerró un capítulo, pero también abrió otro. Nos dimos cuenta de que las relaciones humanas son complicadas y que el camino para sanar heridas es largo y requiere esfuerzo de todos. No siempre podemos controlar lo que los demás hacen, pero sí cómo respondemos a ello. Aquella mudanza nos enseñó que, a veces, alejarse no es suficiente. Hay que estar preparados para enfrentar lo que venga, con fuerza y con cabeza fría. Porque al final, la justicia y el respeto siempre encuentran su camino. Después de ese pequeño gesto, la tensión en el edificio se disipó aún más. Karen ya no buscaba confrontación, y su hijo parecía estar en un proceso de cambio, aunque lento y silencioso. Para mi hermana y para mí, fue como recuperar un poco de la normalidad que tanto habíamos anhelado. Sin embargo, no todo fue perfecto. En la vida, las heridas tardan en sanar, y algunos recuerdos permanecen. Mi hermana seguía siendo cautelosa, y cada vez que veía a Karen o a su hijo, algo en su rostro reflejaba la mezcla de miedo y desconfianza que le quedaba. Yo intentaba apoyarla en todo momento, recordándole que ya estábamos lejos de nuestros padres y de ese pasado tóxico, que aquí éramos fuertes y podíamos construir algo mejor. Pero también sabía que ese tipo de traumas no se borran con facilidad. Un día, mientras estábamos en casa, mi hermana me confesó que, a pesar de todo, sentía cierta satisfacción al saber que el karma había alcanzado a ese niño problemático. Para ella, ver el ojo morado y el brazo roto era una especie de justicia poética, aunque no era algo que celebrara abiertamente. Le expliqué que la verdadera justicia no está en el daño que sufre el otro, sino en cómo nosotros elegimos responder y crecer, que el perdón y la fortaleza personal son las armas más poderosas para romper círculos de dolor. Y así, con el tiempo, fuimos construyendo un nuevo capítulo para nuestras vidas. Un capítulo donde el pasado quedaba atrás y el futuro se llenaba de esperanza, respeto y límites claros. Porque a veces, alejarse no es solo escapar, sino encontrar el valor para enfrentar lo que venga y salir adelante. Los días siguieron su curso y mi hermana empezó a retomar sus sueños, algo que parecía imposible cuando vivíamos bajo el mismo techo con nuestros padres. La mudanza había sido el primer paso, pero enfrentar a Karen y su hijo fue la prueba de fuego que nos enseñó a no permitir que nadie nos pisoteara. Empecé a notar un cambio en mí también. Ya no sentía esa impotencia que me consumía antes, esa sensación de estar atrapado sin salida. La lucha con Karen y su familia nos hizo más fuertes, más unidos. Aprendí que la vida puede ser injusta, sí, pero también que no podemos dejar que nos derrumbe. Una noche, mientras hablábamos de todo esto, mi hermana me confesó que estaba pensando en volver a estudiar algo que siempre le había gustado, algo que había dejado por miedo o falta de apoyo. Esa noticia me llenó de orgullo, porque supe que por fin estábamos saliendo del agujero oscuro en el que habíamos estado. También aprendimos a apoyarnos mutuamente, a comunicarnos sin miedo, a decir basta cuando algo no estaba bien. Porque a veces, la única forma de sobrevivir es construir un escudo fuerte con los que amas. Aún quedaban días difíciles, claro, pero ahora sabíamos que podíamos enfrentarlos, que el karma, el respeto y la justicia no siempre llegan rápido, pero llegan. Y cuando eso sucede, la vida se equilibra un poco más. Poco después de que mi hermana decidiera retomar sus estudios, empezaron a llegar pequeñas señales de que la vida estaba por fin tomando un rumbo distinto. Las noches ya no estaban marcadas por la ansiedad ni el miedo, y los días tenían esa mezcla de esperanza y determinación que tanto habíamos perdido. Un día, mientras caminábamos por el vecindario, vimos a Karen y a su hijo en el parque. Esta vez, no había gritos ni enfrentamientos, sino una escena extraña. La madre y el hijo compartían una conversación tranquila. Me sorprendió ver que, por primera vez en mucho tiempo, parecía haber algo de calma en su relación. Sin embargo, nunca perdí de vista que esa calma era frágil. A veces, las personas cargan con heridas invisibles que pueden reabrirse en cualquier momento. Pero lo que más me importaba era que nosotros habíamos aprendido a protegernos, a cuidarnos y a buscar la luz incluso en las sombras. Por la noche, cuando contaba todo esto en voz alta a mi hermana, ella sonreía con una mezcla de tristeza y alivio. Habíamos salido de un ciclo tóxico,
y aunque no sabíamos qué nos depararía el futuro, estábamos listos para enfrentarlo juntos. Porque al final, la historia de Karen y su hijo no era solo una historia de problemas y peleas, sino también una lección sobre límites, resiliencia y la importancia de no dejar que nadie te quite la paz. Mirando hacia atrás, comprendo que aquella mudanza no solo fue un cambio de lugar, sino el inicio de un proceso de transformación para mi hermana y para mí. Aprendimos que escapar no siempre significa huir, sino a veces encontrar el valor para poner límites para proteger lo que somos y lo que queremos. Karen y su hijo fueron la prueba más difícil que enfrentamos después de alejarnos de nuestros padres, pero también la que nos enseñó que la justicia, aunque lenta, llega, y que el karma no siempre golpea con fuerza de inmediato, pero sabe encontrar su camino, equilibrando las cosas de formas inesperadas. Hoy mi hermana sigue adelante, con su consola nueva, con sus sueños renovados y con la certeza de que, aunque la vida ponga obstáculos, podemos superarlos. Y yo, como su hermano, me siento orgulloso de lo que hemos logrado juntos, porque al final, la verdadera fuerza no está en pelear contra el mundo, sino en no dejar que el mundo te destruya. Y en ese camino, la familia y la valentía son el escudo más poderoso. Así termina esta historia, no con un final perfecto, pero sí con uno real, con heridas sanadas y con la esperanza intacta, lista para enfrentar lo que venga. Gracias por escuchar esta historia hasta el final. Si te gustó y quieres más contenido así, no olvides suscribirte a Vox Online para no perderte ninguna historia. Activa la campanita, dale like y comparte con tus amigos. Nos vemos en el próximo video. Gracias por tu apoyo.